Bienvenidos a nuestros diálogos aquí en la librería Arcadia, en colaboración con la editorial La Mano Invisible. Estamos hoy día con nuestro amigo llegado de Bolivia, ¿no? Marco Antonio del Río, profesor universitario, profesor puntualmente de la Universidad Privada de Santa Cruz. Y queremos aprovechar su presencia en nuestra ciudad para que nos cuente un poco, en la medida de lo posible, por supuesto, de qué es lo que ocurre realmente en Bolivia. Y la pregunta no viene por una ocurrencia, de casualidad. En Bolivia están pasando cosas, como en todas partes de América Latina, pero hay un detalle con relación de Bolivia con el Perú. Y es que en el sur peruano hay una gran cantidad de compatriotas que hasta hace muy poco tiempo, no sé si todavía, veían el caso boliviano como un ejemplo a seguir y asumían que las políticas de Evo Morales en el país del sur eran políticas exitosas y que deberían ser replicadas en nuestro medio. Así que ahí viene la primera pregunta. ¿Realmente eran políticas exitosas, Marco Antonio, lo que ocurría en tu país? ¿O es simplemente un espejismo? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, el detalle es que en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente hay un proceso, Evo Morales lleva adelante un proceso por el cual ellos, o sea, los del gobierno de Evo Morales, hablaban de una nacionalización de los recursos naturales en el sentido de una renacionalización, porque habían sido empresas estatales, se privatizaron en los años 90 la idea era que se estaban volviendo a recuperar para el patrimonio nacional, digamos, como suele decir en ese tipo de discursos, ¿no? Ahora, un sector muy importante en ese proceso fue el sector de los hidrocarburos. Entonces, aunque el gobierno vendió la idea, el gobierno de Evo Morales vendió la idea de que era una renacionalización, una tercera estatización de los recursos naturales, en realidad lo que hubo fue una redefinición de los contratos de explotación con las petroleras internacionales, por ejemplo, con Petrobras, Una ¿no? de renegociación, como se dice acá. Exactamente, una renegociación de los términos de relación, digamos, ¿no? Y eso permitió que paralelamente hubiera un aumento en los precios de las materias primas, le permitió al Estado boliviano un ingreso de dólares por la exportación de gas a la Argentina y a Brasil enorme. Entonces la economía boliviana efectivamente, 2006, 2007, 2008, entró en una época de bonanza extraordinaria. El problema fue que el gas empezó a acabarse más o menos 2014, 2015, ¿no? Y ese volumen de recursos que había estado entrando empezó a disminuir. Y actualmente estamos a un paso de unos 2 o 3 años de tener que importar gas. Entonces, todo lo que se vio como una bonanza se terminó desinflando. Entonces, sí, o sea, ubicados en el 2010, por decir, se podría haber dicho, es un modelo exitoso, pero el detalle está que la forma como se planteó y lo que vino después ha demostrado que era un modelo muy frágil en su estructura, Ahora eso ¿no? es interesante porque una de las candidatas, porque era una señora admiradora de Evo Morales, lo ponía como ejemplo a seguir, porque señalaba de que la idea es que el Perú se vaya alejando de convertirse de lo que es hasta hoy en día, lo señalaba ella, un monoproductor casi, ¿no? Solo vive de materias primas. No sé que no es cierto, en el caso peruano había una diversificación de la economía hace mucho tiempo, pero parece que no se ha enterado, y que el ejemplo de cómo salir de ese único producto era Bolivia, era Venezuela, y Ecuador en ese momento que estaba Correa, cuando en esos países ocurre todo lo contrario. Claro, Tienen solo un efectivamente. producto No, no, de y hecho, viven solo de ese producto. en los años 90, donde todavía la cuestión del sector de hidrocarburos había perdido mucha potencia, ¿no? Y el sector minero estaba con gran debilidad. Hay un proceso de diversificación de exportaciones y de hecho los llamados los productos de exportación no tradicional Así es. llegan a tomar una importancia importante, el 50% de las exportaciones. En los años 2000, cuando ya se da el proceso de Evo Morales, hay un proceso de retroceso en cierto sentido y en cierto modo nos hemos vuelto un país monoexportador, que es lo precisamente la semilla de la crisis que estamos viviendo ahora. Ustedes Entonces, querían escapar de eso queríamos y han escapar, terminado pero regresando hemos más. terminado regresando a tal grado que incluso, digamos, entre la intelectualidad izquierda,
que se puso, digamos, empezó a tomar una actitud crítica frente al gobierno de Morales, ese era uno de los reproches, que estábamos en un modelo extractivista basado en la explotación, digamos, incluso contra la cuestión del medio ambiente, ¿no? En este gobierno, en el gobierno de Morales. O Ahora, sea, ¿cómo empalma eso con relación a lo puramente político? Pues esa es la parte económica. Lo puramente político, que es la otra cara del discurso atractivo para muchos peruanos, lo repito, hasta hace un tiempo, no sé si todavía eso es tan así, con relación a ciertas reivindicaciones étnico-políticas, que se decía que Evo Morales había logrado establecer un régimen que se reivindicaba al indígena y se lograba saldar de cierta manera las cuentas históricas con ese sector de la población. ¿Cómo lo ves eso? bueno, el primer elemento que yo creo que fuera de Bolivia no se vio, no se analiza con claridad, es que Evo Morales gana las elecciones del 2005, de diciembre del 2005, con el 54% de la población, con el apoyo de los grupos indígenas, pero también con un amplio apoyo en las clases medias y probablemente incluso en otros ámbitos, porque hay una crisis de partidos políticos que va a propiciar su subida al poder, ¿no? Su ascenso al poder. Entonces, el hecho de que, como se suele decir, por primera vez en Bolivia un gobierno indígena es un logro del país y no tanto de lo que él va a hacer después, ¿no? O sea, él es un logro, digamos, en términos, digamos, de reivindicación, si se quiere, indígena del país. No es un logro del señor Morales, ¿no? Porque él capitaliza ese proceso, Ahora, ¿no? recuerdo que también él fuerza mucho la situación Ahora, en la elección, ¿no? efectivamente, una vez que llega al poder, lo que sí va a haber es un discurso bastante vigoroso en términos de reivindicaciones indígenas, por ejemplo, la adopción de la huipala como emblema de bandera, ¿no? De emblema nacional, a tal grado que los policías llevan la bandera nacional y la huipala dentro del uniforme, ¿no? La huipala está en todos los actos públicos, etcétera, ¿no? Entonces hay una fuerte, digamos, en el plano de la retórica, hay un fuerte discurso indigenista, ¿no? O, por ejemplo, que todos los funcionarios públicos tienen que demostrar saber una lengua indígena, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ahora, el problema está que 20 años después nos vamos dando cuenta que eso fue básicamente una cuestión retórica, porque, por ejemplo, en esto de que los funcionarios públicos sepan una lengua indígena, bueno, hay unos cursillos donde la gente aprende a decir unas cuantas palabras, le dan el certificado y ya Ah, está. Y el señor Morales no habla una lengua eso te iba a indígena, preguntar. García Linera tampoco habla indígena, los grandes jerarcas no tienen manejo de lengua indígena, ¿no? Y eso por un lado. Entonces, se lo ha visto muy forzado ese proceso, ¿no? O sea, por supuesto, la gente que se autoidentifica como indígena lo ve muy positivo, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que las lenguas de los pueblos indígenas aparezcan en la Constitución como lenguas oficiales, ellos lo ven muy bien. Pero claro, el problema está que si es una lengua oficial, por lo menos en mi entender, los documentos más importantes deberían traducirse a la lengua indígena y eso no está ocurriendo. O sea, se ha traducido al aymara, al quechua y al guaraní, que son las tres cuentas, pero son 36, las otras 33 no aparecen por ningún Ahora lado, es interesante ¿no? porque ese espejo boliviano busca ser replicado por estas partes de América, no solo en Perú. Chile ha recogido ese guante, Sí, sí. ese ejemplo boliviano, generando una nueva constitución, reivindicando también una visión plurinacional. Y al final lo único que ha logrado es agudizar ciertos problemas, encuentros. La pregunta aquí es, ahora que Evo está en problemas, hasta en casos ya no políticos solamente, sino penales, ese legado sobrevive. Ya en lo económico sabemos que hay serios problemas, pero el legado de su magisterio étnico puede sobrevivir a Evo Morales, Yo, puede haber un retroceso o eso quedó los en términos sello. generales de la reivindicación indígena yo creo que van a quedar, ¿no? O sea, me parece que, o sea, en todos estos años se ha logrado una concienciación, por decirlo, ¿no? De la diversidad étnica del país, lo que está expresado en esta idea del Estado plurinacional, ¿no? Y a mí me parece que eso va a quedar, pero evidentemente tengo la impresión que va a haber mucho elemento, digamos, que fue tuvo una impronta demasiado simbólica desde el Estado y que de alguna manera, al ser ya una sociedad donde las etnias se están mezclando permanentemente,
no va a tener la trascendencia que se pensó en algún momento que hubiera tenido, O ¿no? sea, inicialmente, por lo que te entiendo, hubo una intención mayor de convertir a ciertas etnias casi en guetos. Yo no pensaría eso, pero digamos, dentro de la sociedad boliviana sí, especialmente dentro de ciertos liderazgos indígenas, había un fuerte componente de ese tipo y sigue habiendo, O digamos, sea, ¿no? existe todavía. Existe, o sea, qué sé yo, hay intelectuales aymaras que se reivindican, por decirlo así, ferozmente como aymaras, por ejemplo, el actual vicepresidente, el señor Choquehuanca, es de eso, ¿no? Pero su alcance dentro del conjunto del país yo creo que es mucho menor. O sea, esos grupos existen, son muy radicalizados, pero me parece que en general digamos, el flujo de la sociedad en términos de clases sociales, en términos de etnias, es muy intenso, cosa que a mí me parece que no. Estos grupos, reitero, están muy limitados, O sea, hay digamos. una asimilación en clave positiva Yo creo sobre el que sí, tema, yo creo que sí, ¿no? yo Es creo que sí, interesante sí. verlo desde ese punto de vista también. Claro, el tema es que si uno mira hace 50 años, ¿no? O tal vez un poco más, 70 años, donde una mujer de pollera no podía entrar a una cafetería del centro de las ciudades, ¿no? O sea, o sea, aunque puede sonar muy duro, había una suerte de apartheid entre las minorías dominantes blancas o blancoides y la mayoría indígena. Claro, o sea, eso era así. Entonces, posiblemente en ciertos espacios de la sociedad todavía puede haber esa imagen, digamos, ¿no? Pero claro, las sociedades han cambiado mucho, ¿no? La sociedad boliviana se ha transformado mucho y incluso los medios de transporte, ¿no? El hecho que la gente puede viajar de un lugar a otro a lo largo del país, los actuales medios de comunicación, o sea, han generado puentes donde no solo las mayorías indígenas, sino también las minorías indígenas se han estado integrando de una manera muy importante al conjunto de la sociedad, Sí, ¿no? hay una modernización. Hay un proceso de modernización. Por ejemplo, yo soy profesor, por poner una anécdota, ¿no? Yo soy profesor en una universidad privada, pero también soy profesor en una universidad pública, ¿no? Y en esta universidad pública, perdón, cada vez es mayor la presencia de jóvenes que se nota que vienen de los estratos, digamos, de ascendencia popular indígena, ¿no? Que son gente que se está formando, se están preparando técnicamente en áreas de contabilidad, administración de empresas, economía. Entonces, hay un proceso, digamos, de ascenso social, ¿no? Importante, ¿no? Toda esa gente seguramente es cuestión de tiempo para que ya empiece a ser parte de las clases medias de la sociedad. Entonces, ahí obviamente, digamos, el vigor de un discurso etnicista se va, me parece a mí que se va a suavizar, ¿no? Pues se relaja, Se ¿no? va a relajar, sí, Ahora yo es creo que sí. interesante porque eso pondría el plano de Evo para algunos, que ese es el logro de Evo Morales, ¿no? Pero también podría leerse desde otro punto de vista, que es que en general en el mundo hay una emergencia de nuevas clases medias, un surgimiento de nuevas clases medias, sectores antes excluidos, por ejemplo el África, ese es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Ha tenido en los últimos 20 años una explosión muy grande de capitalización, de acceso a la cultura, a la educación superior, por ejemplo, estamos hablando, y ahí entraría esta estela, este surgimiento del proceso boliviano también. En el caso peruano no es muy diferente. También hay nuevos sectores sociales que acceden a la educación universitaria a todo nivel, buenas y malas universidades, y eso nos lleva a otro plano. ¿Cómo esa nueva masa electoral, ese nuevo ciudadano empieza a asumir el discurso político? Porque Evo Morales es un hombre que tiene todo un discurso bastante ideologizado, bastante fuerte, y el mundo moderno no va por ese lado. Ve ese tipo de discursos con sospecha o simplemente no lo ve. Y lo que estamos viendo en Bolivia es que tenemos el centro del poder, donde Evo Morales no está presente en estos momentos, pero tenemos a sus herederos, a quien fue su ministro de Economía, manejando la peor crisis económica que él mismo gestionó, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto, y a otros personajes del MAS, que es el partido original de Evo Morales, que están en una pugna, una lucha entre ellos por el poder. Es decir, el escenario boliviano, al final electoral boliviano, está siendo manejado en un amplio espectro
de opciones políticas o solamente se maneja a través del discurso de los candidatos del MAS, porque da esa impresión desde afuera. Claro, en principio, o sea, digamos que hay cierto grado de polaridad entre una población que tiene, digamos, se identifica con el movimiento al socialismo, el MAS, ¿no? Y cuyo líder histórico es Evo Morales, y el otro que se identifica como anti-MAS, anti-Evo Morales, ¿no? Entonces es la oposición, digamos, ¿no? Pero el detalle está que cuando efectivamente, el actual presidente, Luis Arce, ha sido el ministro de Economía de Evo Morales durante todos los 14 años del gobierno de Es el autor Morales. del milagro de Evo. Es más, él sacaba, cuando estaba de ministro, sacó publicaciones donde prácticamente era lo que se implementó en Bolivia, el modelo social y comunitario productivo, era su obra de él. O sea, la reivindicó su obra Genuina, la a cosa. tal grado que ha publicado un libro. Primero lo publicó en Bolivia y después, cuando como estuvo en el exilio en México, logró que el Fondo de Cultura Económica se lo publique. Entonces se ha autoidentificado como dueño como creador intelectual de este modelo económico que se aplicó en Bolivia. Entonces, ahora que está haciendo aguas, obviamente estamos en una crisis muy profunda, la situación se le ha puesto adversa, ¿no? Pero volviendo a este argumento, el detalle está que desde que llega Arce al poder, ganando las elecciones del 2020, se da muy rápidamente un choque entre Evo Morales y Arce, porque claro, Arce ha ganado las elecciones, es el presidente, pero parece que Evo Morales quería seguir gobernando, ¿no? Haciendo como usando como muñeco ventríloco al presidente Arce, y Arce es un hombre que mal, fue 14 años ministro, con una alta autoestima, digamos, que ya no iba a permitir eso. Entonces, rápidamente empezaron a surgir conflictos. Y también el hecho, para resumir, es que actualmente el MAS está yendo dividido en cuatro frentes Claro, a eso me las acuerdo. elecciones. Hay un grupo que no está el Arce como candidato, pero está su ministro del Interior, del Castillo, ¿no? Luego hay otro grupo del MAS que se desgajó a partir de la crisis del 2019, liderado por la actual alcaldesa de la Ciudad del Alto. Hay un grupo muy afín ideológicamente de un ex ministro de Educación de Evo Morales, ¿no? Y hay un tercer grupo más, un cuarto grupo más, que básicamente han salido de esta fragmentación del partido, ¿no? Por el lado de la oposición, sí, ha habido una gran demanda de que se aglutine en un solo frente, pero no se ha podido y está yendo fragmentada en como siete. Entonces, estamos yendo a un proceso electoral donde el gran partido que sigue siendo el MAS está fragmentado, pero por otro lado está dividido, está partido prácticamente con unas situaciones de conflicto prácticamente irrecuperables, o sea, irreversibles, porque los insultos han sido de tono muy serio, ¿no? O sea, muy severo. La gente de Evo Morales sido está muy al frente en denunciar la corrupción del gobierno de Arce. Y en el gobierno de Arce recuperaron las denuncias de pedofilia y de tráfico de menores Que son denuncias ciertas y de la antigua data, ¿no? sí, son muy antiguas, o sea, eso se sabía. Siempre se dijo. Claro, lo que pasa es que como Evo Morales estaba de presidente y funciona el anillo de Giges, ¿no? Si tienes el poder, nadie ve lo que estás haciendo, Para ¿no? caminar desnudo, Pues, para eso. exactamente, ¿no? Entonces, pero le ha sacado eso, tiene orden de aprehensión, aunque no la ejecutan, ¿no? Pero la situación ha llegado a estar muy tensa entre el gobierno de Arce y el señor Morales, ¿no? Pero el poder del MAS sigue siendo electoralmente fuerte. El MAS sigue siendo, yo pienso que sí, o Podría sea, ganar. lo que pasa es que está dividido en cuatro, ¿no? Está dividido en cuatro. Estábamos con la expectativa de que tal vez se terminen reunificando, entrar, ¿no? Uno de los herederos de Evo, que es el Andrónico, que es el actual presidente de la Cámara de Senadores, pero eso no se ha dado. Entonces, lo que vamos a tener, sin lugar a dudas, es un voto muy disperso y seguramente se va a pasar a segunda vuelta. ¿En qué términos quedará? ¿Quiénes irán a la segunda vuelta? Está en una incertidumbre total. A no ser que en el periodo previo las encuestas empiecen a mostrar algo y entre los candidatos de la oposición o dentro de estos cuatro candidatos del MAS terminen diciendo yo no voy, no voten por mí, voten por fulano, digamos, ¿no? Ahora, Que para, podría darse ese proceso, ¿no? para ir terminando, hay un personaje que en Perú, por lo menos a cierto nivel ideológico, tuvo un peso muy grande en Bolivia, que es García Linera. Es conocido que hubo un distanciamiento, una pelea
entre Evo Morales y García Linera. ¿Qué tan cierto es eso? Si es que ese distanciamiento es total y sobre todo, o sea, García Linera no era mar, porque tenía también seguidores, pero sobre todo me interesa a nivel intelectual, ¿no? ¿Cuál era el peso de García Linera en líneas generales? Bueno, en líneas generales, primero, García Linera fue vicepresidente todo el periodo de gobierno de Evo Morales y ha sido un hombre muy poderoso. O sea, durante todo el periodo de la democracia boliviana, desde que salimos de la dictadura, probablemente ha sido el primero o el segundo vicepresidente con más poder y con más acción dentro del gobierno, porque en general el vicepresidente es una figura muy secundaria, ¿no? Pero en este caso era un actor de primera línea, García Linera, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado, cuando se da la fractura entre Arce y Evo Morales, García Linera trata, por lo menos es lo que yo tengo entendido, ha tratado de mantener cierta equidistancia en la expectativa de poder, de que se reunifique el partido. Justo en estos días ha salido una entrevista donde él señala que está llorando por la situación del partido, ¿no? O sea, esto que se haya fragmentado. Y claro, el detalle está que no solo García Linera, pero o sea, el gobierno del MAS, de Evo Morales, durante los 14 años, se alimentó mucho de un fuerte grupo de intelectuales de izquierda que venían de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, García Linera ha sido la figura más evidente, pero eran varios. Y ellos crearon una escuela de formación política para los jóvenes del MAS. Por ejemplo, el actual presidente de la Cámara de Senadores, que es Andrónico Rodríguez, y que es uno de los grupos que va a la elección, prácticamente ha estudiado ciencia política en la universidad, pero ha recibido los cursos de García Linera. Entonces, hay evidentemente una escuela que ha generado García Linera en esta cuestión. Pero para terminar, en relación a la pregunta, Evo Morales es un hombre muy rencoroso, ¿no? Muy rencoroso. Y claro, cuando vio que Linera no se alineaba con él, ¿no? Que estaba como decimos en Bolivia, ni chicha ni limonada, Quemó la queriendo cara. mediar, ¿no? Entre el uno y el otro mundo, lo ha tomado como una traición personal. Entonces, ha tenido descalificaciones muy duras con respecto a García Linera, ¿no? Entonces, parece que ahí, o sea, por la personalidad de Evo, la situación se ha roto, digamos. Pero evidentemente es una situación que a García Linera que estaría pensando más en términos del proyecto político a largo plazo, no le hace ninguna gracia, porque se está dando cuenta de que eh, puede estar acabando el ciclo político del cual él fue un líder muy Quizás importante, tenga ¿no? la visión más clara con relación a lo que está Sí, yo creo sucediendo. que me parece que sí, que tiene una visión mucho más clara, ¿no? Bueno, Marco Antonio, muchas gracias por tu presencia, por soportar en este momento No, no, por el los contrario, un relatos de gusto. información, sobre todo a buena parte de los peruanos que están fascinados por el mundo boliviano. Un pequeño detalle que no quisiera dejar de pasar. Normalmente García Linera vende la historia de que es matemático. Y Ah, efectivamente, cuando él salió de bachiller, fue a México a hacer la licenciatura en matemáticas, pero no la acabó y se volvió a Bolivia. No tiene un título académico. ah, Ahora, en mi opinión, es un ávido lector, tiene una gran biblioteca que en algún momento él mismo se encargó de mostrarla. Entonces, desde ese punto de vista, es un hombre que ama los libros y a mí me parece que merece llamarse, es un intelectual, claro. ¿no? Pero no tiene los estudios formales concluidos, ¿no? Es un libre pensador. Es un libre pensador en cierto Claro, sentido. Lo, que es importante es eso, ¿no? importante, ¿no? Lo único que sí está la mentira de Claro, que es matemático, claro, él no sabe porque realmente. no terminó la carrera y no ha publicado nada de matemáticas. Es Además un hombre que tiene, se ha dedicado a la política, a la sociología, y es sobre eso lo que ha escrito, y hay mucha gente que le encanta escucharlo, porque habla muy bien, sí, sí, muy se desenvuelve atemperado. muy templado, se mueve muy Ya bien. no hacía falta decir que era matemático, no. No, es que es innecesario Es eso, necesario, es ¿no? innecesario. O Suficiente sea, con lo que sus realmente es. credenciales en base a lo que ha publicado lo muestran como un sociólogo, un cientista político, Ah, ¿no? por No, más que uno no. discrepe de sus ideas, uno tiene que reconocer el tipo que piensa sólidamente, Sí, sí, ¿no? A lo que expone, ¿no? sí, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Hombre, un gusto, ha sido Marco. un placer. Bien, amigos, muchas gracias por su atención.